Familia, buenas tardes. Vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y leemos el libro de Hechos, capítulo 22, del versículo 22 al 30, y también vamos a pasar al capítulo 23, del versículo 1 al 11. Vamos a leer bastante hoy día, así que la palabra de Dios dice: Pablo en manos del tribuno. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué van a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa del por cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Bien, aquí Pablo estaba, había sido puesto en manos del tribuno, ¿sí? Pablo estaba, los que lo querían golpear, le habían quitado sus ropas, le lanzaban polvo al aire, era una trifulca tremenda que estaba pasando Pablo. Pero había algo que Pablo conocía, y Pablo conocía bien sus derechos como ciudadano. Esto nos anima también a nosotros a poder conocer nuestros derechos, a no solamente estar en una burbuja religiosa, sino conocer también nuestros derechos civiles que tenemos. Pablo conocía, es por eso que Pablo al último le dijo: está bien que tú mandes a golpear, mandes a azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Pablo no había sido condenado, simplemente lo querían azotar. ¿Para qué? Para que Pablo confesara algo que no había hecho. Entonces Pablo conocía bien sus derechos y dijo: ¿estás seguro? Y se alarmaron todos, porque en la ley romana no se podía azotar a un ciudadano romano si es que no había sido condenado previamente. Y Pablo conocía ello, y lo dejaron.
Y luego no solamente, no solamente conocía con respecto a sus derechos civiles, sino también conocía incluso hasta con respecto a sus dogmas religiosos, a sus dogmas de judíos, puesto que ya se había librado del tribuno, pero seguía el concilio, ¿no? El concilio para ver, ¿no? Y los judíos se fueron a acusarle, y cuando Pablo le levanta, ¿no? Levanta su voz y dice: he vivido con toda conciencia hasta el día de hoy, he vivido con un buen testimonio. Este sacerdote mandó a golpearle en la boca, como diciendo: cállate la boca, y mandó a golpearle. Y cuando Pablo le dice, incluso le dice: oye, ¿a qué estás? Te va a golpear Dios a ti por ser así. La gente empezó a defender, ¿no? No te metas con el ungido, como decirían algunos. Pero empezó a defender a este sumo sacerdote diciéndole: estás injuriando con el sumo sacerdote. Recordemos algo: el sumo sacerdote para los judíos era como su representante más cercano a Dios, como el intermediario entre el pueblo y Dios, puesto que él era el que pasaba en el templo y al lugar santísimo para presentar la ofrenda de perdón de pecados. Sin embargo, ya en Cristo no necesitamos un sumo sacerdote, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y Pablo le responde, ¿no? Oye, está bien, pero me está golpeando no conforme a la ley, porque en la ley también dice: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y cuando se refiere a príncipe del pueblo de Dios, no está refiriéndose a un príncipe de corona, sino a cada miembro del pueblo del Señor. Le dice príncipe del pueblo de Dios. Y Pablo conocía todo ello. ¿Y por qué se le estaba acusando a Pablo? ¿Por qué Pablo estaba teniendo problemas civiles, problemas religiosos? Es porque Pablo estaba predicando a Cristo, al Cristo resucitado, a la resurrección de los muertos que vamos a tener en Cristo Jesús. Estaba predicando el Espíritu Santo. E incluso entre los mismos judíos habían dos vertientes: los saduceos y los fariseos, los cuales los saduceos no creían en todo ello, pero los fariseos sí. Y Pablo conocía de esto, y Pablo dice: yo soy fariseo también. Si quieres comprobar por qué Pablo dijo yo soy fariseo, pues lee Filipenses 3, ahí te vas a dar cuenta por qué. Pero Pablo decía: yo soy fariseo y yo estoy predicando esto, ustedes no creen en esto. Y empezó todo el problema de que ya no querían, algunos querían acusar a Pablo, otros no, porque Pablo conocía también bien la doctrina que él predicaba. Y esto nos debe animar como cristianos, ¿no? Este ejemplo, a conocer bien estos derechos civiles que tenemos incluso nosotros como ciudadanos, de conocerlos bien, no hacernos de la vista gorda, no llegar al punto de decir: yo soy ciudadano del cielo, lo de acá no me importa. Más aún que estamos próximos a unas elecciones, debemos conocer todo ello. Y debemos aplicar también nuestros dogmas cristianos que tenemos. No estaría mal decirle dogmas religiosos, pero nuestros dogmas cristianos que tenemos. ¿Por qué? Porque debemos saber defender lo que predicamos. Bien, ahora, luego de que pasó esta trifulca, el Señor se le presentó a Pablo, dándole consuelo. Le dijo: ten ánimo, has testificado de mí en Jerusalén. O sea, Pablo estaba consciente de que había predicado bien en Jerusalén. Pero así como el Señor le da consuelo, le encarga una tarea más a Pablo. Dice: así como testificaste en Jerusalén, debes testificar en Roma. Y empieza ya a marcar un camino diferente al ministerio de Pablo, que lo vamos a seguir estudiando más adelante. Lo que sí puedo decir en este último versículo es que Dios nos consuela, incluso cuando nos va a dar una tarea mucho más complicada. Dios es nuestro consuelo, nos anima, y debemos nosotros seguir compartiendo la palabra pese a lo que sea, pase lo que pase. No debemos de dejar de predicar la palabra. Así tengamos incluso, ¿no? Confrontamientos civiles, debemos predicar la palabra, conociendo nuestros derechos, ojo, no dándonos de retadores, sino conociendo nuestros derechos, predicar la palabra. Así tengamos confrontes con otros dogmas religiosos porque nos injurien de ciertas cosas, prediquemos la palabra de Dios. El Señor nos va a dar ese confort y ese alivio. Dios los bendiga, familia. Este fue el mensaje del mediodía.